Buenas noches, este es el diácono Santiago Cruzado de la iglesia de San Sebastián en San Agustín, Florida. Esta noche vamos a seguir con nuestra clase de Biblia sobre el Evangelio según San Marcos, pero como siempre vamos a comenzar la clase haciendo nuestra oración para antes de leer la Biblia. Así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra, que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por los caminos de la justicia y de la verdad. Habla, Señor, que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro, y no escucharé a nadie sino a ti. Amén. Bueno, pues entonces vamos a comenzar con nuestra clase de hoy. Y vamos entonces, vamos a seguir en la sección de la disolución de los 12, que como se acuerdan, estamos aquí ya en el último capítulo de esta sección, según nuestro esquema de estudio de San Marcos, ¿verdad? Vamos a comenzar el capítulo 14. Bueno, vamos entonces a leer, bueno, antes de leer, vamos a dar un pequeño resumen de lo que es toda esta sección del Evangelio de San Marcos, que trata sobre la pasión, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que se extiende desde el capítulo 14 hasta el 16, ¿verdad? Los últimos dos capítulos del segundo Evangelio, o sea, de Marcos, ¿verdad?, son de una gran intensidad. Se destaca sobre todo la actuación de las personas que intervinieron en el drama. Por un lado, las autoridades de Israel, que con tenacidad llevaron a Jesús a la muerte, y por otro lado, los discípulos, que fueron testigos impotentes, que no solo no entendían el sentido de los gestos de Cristo, como hemos visto a través de todo el Evangelio, sino que lo dejaron solo en tan doloroso trance. Sin embargo, en ese marco se levanta la majestad de Jesús, ¿verdad? Por un lado sus enemigos y por otro lado sus discípulos que lo abandonaron. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que va a ocurrir y sabe lo que conviene que ocurra, ¿verdad? Por eso es Él quien toma la iniciativa en todos los acontecimientos que vamos a ver en estos capítulos. Él revela a los apóstoles el sentido de cuanto está aconteciendo, haciendo alusiones a diversos textos del Antiguo Testamento, como la muerte en la cruz se ha de consumar, pero la última palabra es la resurrección, ¿verdad? Que va a vencer la muerte. Los santos han meditado frecuentemente sobre estos episodios de la pasión. Y nos dice Santo Tomás de Aquino, nos dice, en la pasión de Cristo encontramos remedio para todos los males en los que incurrimos por nuestros pecados. Pero no es menor su utilidad como ejemplo, pues la pasión de Cristo es suficiente para dar forma perfecta a la vida cristiana. Quien desee alcanzar la perfección no tiene sino despreciar lo que Cristo despreció en la cruz y apetecer lo que Él apeteció. En la cruz se dan ejemplo de todas las virtudes, ¿verdad? O sea que eso nos deja bastante claro
Santo Tomás de Aquino. O sea que para uno seguir, para uno llegar al cielo, ¿verdad? Para uno llegar a la gloria, lo único que tiene que hacer es imitar a Cristo, ¿verdad? Despreciar lo que Él despreció y apetecer lo que Él apeteció, ¿verdad? Y el misterio de la cruz es lo que nos va a ayudar a llegar a la vida eterna, ¿verdad? Ahora, vamos entonces a comenzar a leer el primer 11 versículos de este capítulo, que dice así: 2 días después de la Pascua, y los hacimos, y los príncipes de los sacerdotes y los escribas buscaban cómo apoderarse de él con engaño y darle muerte, pues decían que no sea durante la fiesta, porque para que no se produzca un alboroto del pueblo. Se encontraba en Betania, en la casa de Simón el leproso, y mientras estaba recostado a la mesa, vino una mujer que llevaba un frasco de alabastro con perfume de nardo puro, de mucho precio, y rompiendo el frasco, se lo derramó por la cabeza. Algunos de los que estaban ahí, indignados, se decían: ¿para qué se ha hecho este despilfarro de perfume? Se podía haber vendido este perfume por más de 300 denarios y darlo a los pobres. Y la reprendían. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Ha hecho una buena obra conmigo, porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros y podéis hacerles bien cuando queráis, pero a mí no siempre me tenéis. Ha hecho cuanto estaba en su mano. Se ha anticipado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. En verdad os digo, donde quiera que se predique el evangelio en todo el mundo, también lo que ella ha hecho se contará en memoria suya. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los príncipes de los sacerdotes para entregárselo. Y él buscaba cómo podría entregárselo en una ocasión propicia. Palabra de Dios. Casi desde el inicio del ministerio público del Señor, algunos escribas, príncipes de los sacerdotes y otros buscaban cómo perderle, cómo deshacerse de él, ¿verdad? Como hemos visto anteriormente en el capítulo 3, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Cristo, pues la enseñanza que daba, los ejemplos que daba con su propia persona, era como una bofetada en la cara de todas estas autoridades de aquel tiempo, ¿verdad? Y él siempre, Jesús, le recriminaba la hipocresía con que ellos cómo se comportaban, ¿verdad? Esta decisión de perderlo a él se ha hecho más persistente en los últimos días, como vimos en el capítulo 11 y en el capítulo 12. Ahora deciden prenderlo con engaño, ¿verdad? Como vemos en el versículo 1, como dice aquí. Y encuentran un aliado en Judas, que desde entonces comienza a buscar el momento oportuno para hacerlo, para entregar a nuestro Señor, ¿verdad? Como hemos visto en los capítulos anteriores, le habían tendido la trampa de si tenían que pagarle al César los impuestos o no, ¿verdad? Le habían puesto la trampa de la mujer que se casó con los 7 hermanos y de quien ella era la esposa cuando llegaran al cielo y así por el estilo. Todo eso vemos cómo estuvieron tratando de atraparlo en algo para que hacerlo quedar mal y que pues las autoridades romanas o ellos mismos lo apresaran. Pero nunca lo consiguieron, ¿verdad? El episodio no puede dejar de llamarnos la atención, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como nos dice San Beda, hoy muchos miran con horror el crimen de Judas, ¿verdad? Decimos, mira, ese que lo traicionó, ¿verdad? Como cruel y sacrílego,
que vendió por dinero a su maestro y a su Dios. Y sin embargo, no se dan cuenta de que cuando menosprecian los intereses humanos, los derechos de la caridad y la verdad, traicionan a Dios, que es la caridad y la verdad misma. O sea que cada vez que nosotros cometemos un pecado mortal, cada vez que nosotros menospreciamos a otro ser humano, no amamos, mentimos, estamos haciendo lo que Judas hizo, que fue traicionar a Dios. Él lo traicionó por dinero y otras veces pues nosotros lo traicionamos por el qué dirán la gente, lo traicionamos por satisfacciones de placeres, ya sean bebidas, drogas, sexo, ¿verdad? O lo traicionamos por el hecho de omitir el hacer el bien a una persona cuando podemos hacerlo, ¿verdad? Que los pecados no solamente se cometen, sino que hay pecados de omisión, ¿verdad? Por lo tanto, pues cada vez que cometemos un pecado mortal, estamos haciendo lo que Judas hizo, traicionando a Jesús. Entre estos dos momentos se encuadra la unción de Jesús que le hizo una mujer en Betania, ¿verdad? Que eso lo vemos en los versículos 3 al 9. El evangelista subraya dos cosas. Primero, la generosidad de la mujer, ¿verdad? De cómo utilizó este perfume de nardo tan caro para ungir a nuestro Señor. Y subraya también la reacción de los demás ante este hecho que ella hizo, ¿verdad? Cómo la criticaron, cómo la estaban regañando por haber, como quien dice, desperdiciado algo tan valioso que se pudo haber utilizado para los pobres, ¿verdad? Para venderlo y ayudar a los pobres. El gesto de la mujer forma parte de la antigua hospitalidad oriental en la que se honraba a los huéspedes ilustres usando agua perfumada, ¿verdad? Algunos interpretan la delicadeza y generosidad como derroche, ¿verdad? Porque ella, pues para ello ya estaba derrochando eso, ¿verdad? Ese perfume. Jesús también interpreta el gesto de manera distinta a la mujer, como vemos en el versículo 8. Sin embargo, enseguida afirma que aquella no se ha equivocado, sino los hombres que la juzgan, ¿verdad? Sino que ella hizo eso en un gesto de amor, en un gesto de devoción, en un gesto de desprendimiento, ¿verdad? Para demostrarle el amor que ella le tenía a él. En las relaciones con Dios, la generosidad nunca se equivoca. Sin embargo, el cálculo y la tacañería siempre se equivocan, ¿verdad? No importa cuán generosos nosotros seamos con Dios, Dios siempre va a ser mucho más generoso con nosotros. Como nos dice Santa Teresa de Jesús, nos dice, como Él no ha de forzar nuestra voluntad, toma lo que le dan, mas no se da así del todo hasta que ve que nos damos del todo a Él. O sea que Él no nos va a forzar a que nosotros hagamos algo o que hagamos algo que lo complazca a Él, sino que tiene que ser voluntariamente, ¿verdad? Pero asimismo, en la medida que nosotros nos demos, en esa medida Él se nos dará a nosotros, ¿verdad? Por eso está la ley del regalo, de que nos habla el santo o el Papa Juan Pablo II, ¿verdad? En su libro, en un libro que él escribió, que es sobre el amor, ¿verdad? Responsabilidad y amor, es el título del libro, en el cual él nos habla que para uno recibir a Dios,
uno tiene que estar vacío, ¿verdad? Por lo tanto, mientras más uno dé, más vacío nosotros vamos a estar y por lo tanto Dios va a llenar ese vacío con Él, con su amor. Por lo tanto, la medida que nosotros nos demos es la medida que lo vamos a recibir a Él. Mientras más queramos aguantar cosas y tener más cosas, pues menos espacio va a haber para Dios. Mientras más demos, pues entonces más espacio va a haber para Dios en nuestras almas, ¿verdad? Que es lo que básicamente está diciendo Santa Teresa de Jesús aquí. Donde quiera que se predique el Evangelio en todo el mundo, también lo que ella ha hecho se contará en memoria suya, dijo nuestro Señor, ¿verdad? El Evangelio es la buena noticia de que de la actuación maravillosa de Dios a través de las acciones y palabras de Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo vino a la tierra, es la palabra de Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿verdad? Como dice el Evangelio de Juan, ¿verdad? Por lo tanto, el Evangelio, esa buena nueva, diciendo cómo Dios se ha manifestado a nosotros a través de su Hijo, de su palabra, ¿verdad? Que es Jesucristo. Como dice la carta a los hebreos, que nos dice que en el pasado Dios había manifestado por nosotros a través de los profetas, pero últimamente lo ha hecho a través de su Hijo amado, ¿verdad? Por lo tanto, eso es lo que el Evangelio nos trae, ¿verdad? Esa es la buena nueva. Sin embargo, esa actuación de Dios también conlleva el anuncio de acciones menudas, ¿verdad? De menos cuantía, como esta que hizo la mujer, ¿verdad? De derramar el perfume en nuestro Señor. ¿Por qué? Porque estas acciones están relacionadas con Jesucristo. O sea que está la actuación de Dios, ¿verdad? A través de nuestro Señor Jesucristo. Pero también la buena nueva anuncia esas actuaciones que nosotros, los hombres y las mujeres, hagamos que estén relacionadas a nuestro Señor Jesucristo. Eso es parte de la buena nueva. Nosotros, como cristianos, al hacer una obra de caridad, al ayudar a alguien, estamos llevando el evangelio a esa persona. Estamos llevándole el amor de Dios, ¿verdad? Estamos llevando su palabra, que es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, nosotros somos también conducto de esas acciones, de esa actuación maravillosa de Dios. Y eso es lo que esta mujer hizo. O sea, que el Evangelio no solamente es todo sobre Jesucristo, sino también sobre Jesucristo, sus discípulos y todas aquellas personas que lo amaron y que dieron ejemplo y demostraron ese amor por él, ¿verdad? Desde esta mujer que lo ungió a las mujeres que estuvieron al pie de la cruz, ¿verdad? Y así por el estilo. Nos dice San Juan Crisóstomo, dice, en toda la iglesia escuchamos el elogio de esta mujer, refiriéndose a la unción en Betania. El hecho no era extraordinario, ni la persona importante, ni había muchos testigos, ni el lugar era atrayente, porque no ocurrió en un teatro, sino en una casa particular. A pesar de todo, esta mujer tiene mayor celebridad que todas las reinas y todos los reyes, y el tiempo nunca borrará el recuerdo de lo que hizo. En cómo esta acción hecha con amor, con desprendimiento, ha sido recordada por todo desde ese entonces y seguirá siendo recordada, ¿verdad? Por eso decía Santa Teresa del Niño Jesús, que decía que no importa lo que uno hiciera, si lo hace con amor, es agradable a los ojos de Dios. Así sea levantar un alfiler del piso. Si uno hace con amor, ya eso complace a Dios, ¿verdad? Y eso fue, pues, lo que hizo esta mujer, ¿verdad? Un acto de amor que complació a nuestro Señor Jesucristo. Vamos entonces a leer la próxima sección del versículo 12 al 21.
Dice, el primer día de los ázimos, cuando sacrificaban el cordero pascual, le dicen sus discípulos, ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Entonces envía a 2 de sus discípulos y les dice, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, y allí donde entre, decidle al dueño de la casa, el maestro dice, ¿dónde tengo la sala donde pueda comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará una habitación en el piso de arriba, grande, ya lista y dispuesta. Preparémosla allí. Y marcharon los discípulos, llegaron a la ciudad, lo encontraron todo como les había dicho y prepararon la Pascua. Al anochecer, llega con los 12. Y cuando estaban recostados a la mesa cenando, Jesús dijo, en verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar, el que come conmigo. Comenzaron a entristecerse y a decirle cada uno, ¿acaso soy yo? Pero él les dijo, uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. Ciertamente que el Hijo del Hombre se va, según está escrito sobre él. Pero ay de aquel hombre por quien es entregado el Hijo del Hombre. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Palabra de Dios. Fíjense que la iniciativa de Jesús en las indicaciones para preparar la Pascua, que vemos en los versículos 13 al 16, y sobre todo el misterioso aviso del versículo 21, muestran hasta qué punto están implicados los planes de Dios y las acciones humanas. ¿Verdad? Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, nos dice, la muerte violenta de Jesús no fue fruto del azar en una desgraciada constelación de circunstancias. Pertenece al misterio del designio de Dios, como lo explica San Pedro a los judíos en Jerusalén, ya en su primer discurso de Pentecostés, donde dice, fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios. Eso lo vemos en los Hechos en el segundo capítulo, versículo 23. Este lenguaje bíblico no significa que los que han entregado a Jesús fuesen solamente ejecutores pasivos de un drama escrito de antemano por Dios, ¿verdad? O sea que Dios, la providencia divina, sabe lo que va a pasar y ya está todo preparado. Eso no quiere decir que nosotros no tenemos libre albedrío. No, nosotros podemos tomar decisiones de lo que vayamos a hacer, pero Dios utiliza esas decisiones que vamos a hacer para cumplir con el plan de salvación que Él tiene. Y nos dice San Juan Damasceño, nos dice, o sea, podemos ver que sin embargo el misterio del plan de Dios no violenta el libre albedrío por el que somos responsables de nuestras acciones. Y San Juan Damasceño nos dice, Dios creó buenos a todos los seres que hizo, ¿verdad? Pero cada uno se hace bueno o malo por su propia elección. Pues bien, si el Señor dijo, más le valdría a ese hombre no haber nacido, no maldice su propia creación, sino la maldad que le sobrevino en virtud de la elección y negligencia propia de la criatura. O sea que Judas Iscariote pudo haberse arrepentido y no haber entregado a Dios, a Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué hubiese pasado? Pues que entonces Dios tenía un plan B en el cual, pues, él iba a dar su vida, pero tal vez hubiese sido de otra manera, ¿verdad? Pero el hecho de que Jesucristo dijo, más le valdría a ese hombre no haber nacido, no quiere decir que lo está maldiciendo, sino que
en lo que él maldice es la maldad, ¿verdad? Que él escogió y con la cual entonces eligió entregarlo a él, a su enemigo. O sea que nosotros somos los que decidimos si hacemos el bien o hacemos el mal. Si hacemos el bien es porque Dios nos está dando la gracia para hacer el bien. Por lo tanto, el bien que hagamos no viene de nosotros, viene de Dios. Nosotros somos el canal de hacer ese bien. Ahora, si nosotros decidimos hacer el mal, pues entonces eso viene de nosotros. Esa es nuestra decisión, ¿verdad? En la cual Dios no nos obliga ni nos empuja a hacer el mal. Eso es una decisión completamente nuestra. Pero si queremos hacer el bien, Él nos da las gracias necesarias para hacerlo, ¿verdad? Vamos entonces a leer el próximo sección, los versículos 22 al 25, que dice así. Mientras cenaban, tomó pan y después de pronunciar la bendición lo partió. Se lo dio a ellos y dijo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando el cáliz, habiendo dado gracias, se lo dio a todos y todos bebieron de él. Y les dijo, esta es mi sangre de la nueva alianza, que es derramada por muchos. En verdad os digo que ya no beberé del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Palabra de Dios. Fíjese, Marco es más sombrío, es el más sobrio de los evangelios sinópticos a la hora de narrar la institución de la Eucaristía. Si lo comparamos con Mateo y con Lucas, es el más escueto, el más que da menos detalles, ¿verdad? De todas formas, a la luz de la muerte y la resurrección, el sentido sacrificial de los gestos y las palabras de Cristo debió de ser claro para los apóstoles. O sea, que Él les dijo bien claro que Él estaba dando su sangre y su cuerpo por ellos, ¿verdad? Por eso nos dice el catecismo que dice la muerte de Cristo es a la vez el sacrificio pascual que lleva a cabo la redención definitiva de los hombres por medio del Cordero que quita el pecado del mundo. Y el sacrificio de la nueva alianza que devuelve al hombre a la comunión con Dios, reconciliándole con Él por la sangre derramada por muchos para la remisión de los pecados. O sea que es a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, de su sacrificio en la cruz, que nosotros somos redimidos, ¿verdad? Volvemos a estar volvemos a formar parte de la familia de Dios, ¿verdad? Y el sacrificio de Cristo es lo que constituye esta nueva alianza, ¿verdad? Que ayuda a reconciliarnos con Dios, ¿verdad? Y el precio de esa alianza es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que como dice Mateo, fue derramada por muchos para la remisión de los pecados. Este sacrificio es propiamente el sacrificio de la cruz en el que Jesucristo es a la vez sacerdote y víctima, ¿verdad? En la última cena Jesús lo anticipa de modo incruento, o sea, sin sangre, ¿verdad? Y en la Santa Misa se renueva, ofreciéndose también de modo incruento la víctima, ya inmolada en la cruz, ¿verdad? Por eso cuando el sacerdote eleva la hostia, ¿verdad? Ya convertida en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y el cáliz, donde está el vino, que ya ha ocurrido la transformación a la sangre de Cristo, ¿verdad? Eso se está ofreciendo ese sacrificio a Dios Padre, ¿verdad? Y por lo tanto Jesucristo es la víctima
de ese sacrificio, pero además el sacerdote, porque es el que ofrece el sacrificio, ¿verdad? Y en la misa el sacerdote está representando a Jesucristo. El Concilio de Trento lo propone así. Dice, si alguno dijere que el sacrificio de la misa no se ofrece a Dios, un verdadero y propio sacrificio, o que el ofrecerlo no es otra cosa que el dársenos a comer a Cristo, sea anatema. O sea, que sea maldito. O sea, que verdaderamente es un dogma de fe que en la misa nosotros tomamos la sangre de Cristo y comemos el cuerpo de Cristo en la Santísima Comunión, ¿verdad? Porque eso fue lo que Él nos dejó bien claro en los evangelios, ¿verdad? Las palabras del Señor excluyen cualquier interpretación de sentido simbólico o metafórico. La Iglesia así lo ha entendido desde siempre. Y San Teofilacto nos dice, esto es mi cuerpo, a saber, lo que os doy ahora, y que ahora tomáis vosotros. Porque el pan no es solamente figura del cuerpo de Cristo, o sea, no solamente simboliza el cuerpo de Cristo, sino que se convierte en este mismo cuerpo, según ha dicho el Señor. Como dijo en el Evangelio de Juan, dice, el pan que yo daré es mi propia carne. Por eso el Señor conserva las especies de pan y vino, pero convierte a estos en la realidad de su carne y de su sangre, ¿verdad? Como sabemos, los sacramentos son signos que hacen lo que simbolizan, ¿verdad? Y por lo tanto, el pan y el vino están simbolizando el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, pero en realidad se convierten en eso, ¿verdad? Y eso es lo que la Iglesia desde el principio ha creído y ha enseñado, porque está basado en lo que Cristo nos dijo. Y en Juan, cuando estudiamos Juan, cuando Jesucristo le dice a los discípulos que coman mi carne, la traducción literal del griego es que cuando mastiquen mi carne, o sea, él usa la palabra el verbo de cuando un animal coge y saca la carne y se la está masticando, ¿verdad? O sea, que usa la palabra más clara y que no puede quedar lugar a duda, que lo que está explicando es que tienen que comer y masticar mi carne. O sea, que es bien, por eso fue que muchos de los discípulos dijeron, ¿verdad? Esto es una enseñanza muy, muy difícil y verdaderamente no podemos seguirlo, y se fueron. Y ahí fue que Jesucristo se volvió a los 12 y dice, ¿qué? ¿Ustedes también quieren irse? Como dice, ahí está la puerta, en confianza, ¿verdad? Y Pedro viene y les dice en nombre de los 12, pero Señor, ¿a dónde vamos a ir si solamente tú tienes palabra de vida eterna, ¿verdad? O sea, como quien dice, no entendemos lo que tú estás diciendo, pero sabemos que tú eres el Mesías y que tú tienes la palabra de vida eterna, por lo tanto, nosotros te seguimos, aunque no te entendamos, ¿verdad? Por lo tanto, pues, fíjense que fue tan literal para que si las personas no lo aceptaban así, podían irse, no había problema. O sea, no fue que les dijo, mira, no, vengan para acá, que miren que eso yo lo estaba diciendo en sentido figurado. O sea, usted va a comer pan, pero verdaderamente no es mi carne, ¿verdad? No, no dijo nada de eso. Él lo que dijo fue, tienen que comer mi carne y tienen que beber mi sangre para tener vida en ustedes. Y si no lo hacen, no tienen vida. Y el que no esté de acuerdo con eso, se puede ir, ¿verdad? O sea, que fue bien, bien claro y bien literal en lo que dijo. Por eso, quien no crea eso, pues verdaderamente no tiene vida en él. Vamos entonces a seguir con los próximos versículos del 26 al 31, que dice así: después de recitar el himno, salieron hacia el monte de los olivos, y les dijo Jesús:
todos os escandalizaréis, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús le responde, en verdad te digo que tú hoy, esta misma noche, antes de que cante el gallo 2 veces, me habrás negado 3. Pero él insistió, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Lo mismo decían todos. Palabra de Dios. Fíjense, en la cena pascual judía se cantan unas oraciones llamadas Alel, ¿verdad? Que es básicamente, vienen de los Salmos 113 al 118. La última parte se recita al final de la cena. Por lo tanto, después de estas oraciones, después de estos cantos, ¿verdad? Jesús predice el abandono que sufrirá por parte de sus discípulos y los reconforta con el anuncio de que sí, ustedes me van a abandonar y sí, yo voy a morir, pero voy a resucitar, ¿verdad? Y les predice, le anuncia que ese va a ser el comienzo de la misión en Galilea. El evangelista Marco recuerda la protesta de los apóstoles en el versículo 31, especialmente la de Pedro, ¿verdad? Fíjense que a lo largo del relato, San Marcos anotará el cumplimiento puntual del vaticinio, de lo que Cristo predijo, ¿verdad? El abandono de los discípulos, que lo vamos a ver en los versículos 50 de este mismo capítulo. La negación de Pedro, más tarde en el versículo 66. Y la nueva misión desde Galilea, que va a ser al final, en el capítulo 16. Solamente Marcos menciona el detalle de los 2 cantos del gallo. No hay otro evangelista que haga eso. La doble insistencia de Pedro, que dice que yo voy a estar contigo, que yo no te voy a dejar, que yo muero contigo, ¿verdad? De que no lo iba a traicionar, esto es un indicio más de la relación del evangelio de Marcos con la predicación de Pedro y la muestra de humildad del apóstol. ¿Por qué? Porque Marcos era discípulo de Pedro, ¿verdad? Como dice San Juan Crisóstomo, Marco cuenta con mayor precisión la flaqueza de Pedro y cómo estaba muerto de miedo. Todo lo cual lo sabía del mismo Pedro, pues Marco fue su discípulo. Hecho muy digno de admiración que no solo no ocultara la debilidad de su maestro, sino que por ser su discípulo lo contara más claramente que los otros evangelistas. O sea que Pedro no ocultaba lo que había hecho y obviamente pues Marco pues al ser su discípulo había oído la historia en mucho más detalle, ¿verdad? Y esto pues definitivamente es un reflejo de lo humilde que Pedro era, de cómo él aceptaba cómo se había equivocado, cómo había negado al Señor, cómo hasta había tenido miedo, cómo lo había negado, ¿verdad? Siguiendo entonces, en el versículo 32, dice, llegan a un lugar llamado Getsemaní y les dice a sus discípulos, sentaos aquí mientras hago oración. Y se llevó con él a Pedro, a Santiago y a Juan. Y comenzó a afligirse y a sentir angustia. Y les dice, mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Y adelantándose un poco, se postró en tierra y rogaba que, a ser posible, se alejase de él aquella hora. Decía, Abba, Padre, todo te es posible. Aparte de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Vuelve y los encuentra dormidos y le dice a Pedro, Simón, ¿duermes?
¿No has sido capaz de velar una hora? Velad y orad para no caer en tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se apartó y oró diciendo las mismas palabras. Al volver, los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vuelve por tercera vez y les dice, ¿aún podéis dormir y descansar? Se acabó, llegó la hora. Mirad que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya llega el que me va a entregar. Palabra de Dios. Fíjense, en la soledad del huerto de Getsemaní, a Jesús le invade la vivencia de la intensidad de los sentimientos por aquello que va a ocurrir. O sea, él ya está sabiendo de lo que va a sufrir en su pasión. Y eso, obviamente, lo llena de pesar, ¿verdad? El evangelista nos dice que Jesús comenzó a afligirse y a sentir angustia. Y que los 3 discípulos desconcertados no consiguieron hacer otra cosa sino dormir, pues sus ojos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. O sea que verdaderamente, pues ahí ya vemos cómo empiezan los discípulos a dejarlo solo, ¿verdad? Cuando no pueden ni tan siquiera velar con él una hora. Y en su momento de debilidad como ser humano, ¿verdad? No como Dios, como habíamos hablado anteriormente la semana pasada sobre las dos naturalezas de Cristo, la humana y la divina, ¿verdad? Aquí vemos cómo se está manifestando la naturaleza humana de Jesús, ¿verdad? Cuando él comenzó a afligirse, a sentir angustia y pedirle a su Padre, aparta de mí este cáliz, que pase esta hora, ¿verdad? Pero que se haga tu voluntad y no la mía, ¿verdad? O sea que vemos como él, sabiendo ya lo que le esperaba, pues como ser humano, pues se siente agobiado y se siente angustiado, ¿verdad? Y nos dice otro de los evangelios que vino un ángel a consolarlo, ¿verdad? En ese momento tan difícil para él. Pero Jesús se sobrepone y acude a la oración, ¿verdad? En el momento más difícil de él, la oración es lo que le da fuerza, ¿verdad? Y Marcos recoge esta oración filial. Abba, Padre, todo te es posible. O sea, que Jesús se dirige a Dios con el mismo nombre con que los hijos se dirigían íntimamente a sus padres. Por eso su oración es un acto de abandono y de confianza, ¿verdad? Como dice el catecismo, dice, la confianza filial se prueba en la tribulación, particularmente cuando se ora pidiendo para sí o para los demás. O sea que en ese momento de prueba, en ese momento de dificultad que todos tenemos en nuestras vidas, ya sea por una enfermedad, ya sea por una pérdida de un ser querido, ya sea por un accidente, por un problema en el trabajo, ¿verdad? Pues en ese momento es que verdaderamente se prueba cuán mucho confiamos en Dios, ¿verdad? Si oramos a Él y le tenemos confianza que de una manera u otra el problema se resolverá, tal vez de la manera que nosotros estamos pidiendo o tal vez de la manera que Él cree que es mejor que se resuelva, que tal vez no sea de la misma manera que nosotros quejamos, ¿verdad? Pero que eso tenemos que ponerlo en las manos de Dios y tener confianza en Él, porque aún de las cosas malas que nos pasan, siempre algo bueno sale, ¿verdad? Y muchas veces no podemos visualizar cuál vez fue a ser la consecuencia positiva de algo malo que nos ha pasado, pero tal vez en el futuro, años o meses después, nos daremos cuenta, o quién sabe si solamente nos daremos cuenta cuando lleguemos a estar en la presencia de Él eventualmente, ¿verdad? Pero ahí es que entonces en el fuego es que se aquilata el oro, ¿verdad? Es cuando se nos purificamos y donde verdaderamente son oportunidades para uno entonces reafirmar nuestra confianza en Dios.
Jesús reza y pide a sus discípulos que recen. O sea que orar es un medio imprescindible para superar las tentaciones y mantenernos fieles a Dios, ¿verdad? Como nos dice San Francisco de Sales, nos dice en su Tratado del Amor de Dios, nos dice, si el Señor nos dijera solamente velad, pensaríamos que podíamos hacerlo todo nosotros mismos. Pero cuando añade orar, nos muestra que si Él no cuida de nuestras almas en el tiempo de la tentación, en vano velarán quienes cuiden de ella. Como dice el Salmo 127, que dice que en vano velan los guardianes de la ciudad. Si Dios no está con ellos, los enemigos lo van a asaltar, ¿verdad? Que en vano se pueden esforzar en construir una torre, una ciudad. Si el Señor no pone su mano y lo aprueba, no se construye. O sea que eso es no solamente estos dos verbos, el de velar y el de orar, nos enseñan que verdaderamente tenemos que estar en vela, pero tenemos que estar en confianza, tenemos que confiar en Dios y por eso es que oramos, ¿verdad? Para pedirle por nuestras necesidades propias y de las demás personas. Como los santos, a través del texto, también podemos imaginar los sentimientos del Señor, ¿verdad? Fíjense, nos, nos dice el Santo Tomás Moro, que fue el canciller del rey Enrique VIII, ¿verdad? Que murió por no estar de acuerdo con Enrique VIII de casarse por segunda vez sin anular el matrimonio, y por lo tanto Enrique VIII entonces se separó de la iglesia y fundó la iglesia anglicana y eventualmente San Tomás Moro fue decapitado por no apoyarlo a él. Pues él nos dice, una mole abrumadora de pesares empezó a ocupar el cuerpo bendito y joven del Salvador. Nos está describiendo cómo él ve ese momento, esa agonía en el huerto de Getsemaní. Decía, sentía que la prueba era ahora ya algo inminente y que estaba a punto de volcarse sobre él. El infiel y alevoso traidor, los enemigos enconados, las cuerdas y las cadenas, las calumnias, las blasfemias, las falsas acusaciones, las espinas y los golpes, los clavos y la cruz, las torturas horribles, prolongadas horas. Sobre todo, esto le abrumaba y dolía el espanto de los discípulos. Incluso el fin desgraciado del hombre que pérfidamente le traicionaba. Añadía además el inefable dolor de su madre queridísima. O sea que en ese momento de agonía, todas estas cosas eran lo que estaban yendo por la mente de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Desde la entrega de la traición de Judas hasta el momento de la cruz, cuando veía a su madre sufriendo, ¿verdad? Al verlo crucificado. O sea que todo eso estaba pasando por la mente de nuestro Señor en ese momento de agonía, en el huerto de Getsemaní. Pero no solo debemos mirar al Señor, hay que mirar a nuestro alrededor también, ¿verdad? Hoy como ayer podemos dejarlo solo mientras otros se apresuran a combatirlo. Hoy en día nosotros también podemos ser esos discípulos que lo abandonan a Él, ¿verdad? En el momento de más necesidad, cuando hay otros que lo están atacando. Vamos entonces a leer los próximos versículos del 43 al 52, que dice, todavía estaba hablando cuando de repente llegó Judas, uno de los 12, acompañado de un tropel de gente con espadas y palos, enviados por los príncipes de los sacerdotes, por los escribas y por los ancianos. El que lo entregó les había dado esta señal: al que yo bese, ese es,
prenderlo y llevarlo bien custodiado. Y nada más llegar, se acercó y le dijo, Rabí, y le besó. Entonces le echaron mano y lo apresaron. Pero uno de los que le jodiaban, desenvainando la espada, hirió al criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja. En respuesta Jesús le dijo, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y palos a prenderme? Todos los días estaba entre vosotros en el templo enseñando y no me prendisteis. Pero que se cumplan las escrituras. Entonces lo abandonaron y huyeron todos. Y un joven que se cubría el cuerpo tan solo con una sábana le seguía. Y lo agajaron. Pero él, soltando la sábana, se escapó desnudo. Palabra de Dios. Fíjense que el sobrio relato del prendimiento parece indicar que Jesús lo había esperado y no ofrecía resistencia. Por eso, por encima de la traición de Judas y la doblez de quienes iban a prenderlo de noche, Jesús ve en esos gestos el cumplimiento de la Escritura, como lo predijo el profeta Isaías y también en los Salmos, ¿verdad? Solo Marcos recoge el detalle del joven que escapó desnudo. Muchos autores han visto en él la alusión al propio evangelista. En todo caso, representa un intento fallido al que enseguida seguirá el de Pedro. O sea, el intento de seguir a Cristo, ¿verdad? En la hora de la entrega, Jesús está solo. Ese joven estaba tratando de seguirlo, pero en cuanto lo prendieron, pues escapó. Asimismo, vamos a ver más tarde cómo Pedro va a seguir también a Cristo, pero en el momento preciso, cuando lo acusan, entonces ahí entra miedo y ahí lo niega, ¿verdad? O sea que este fue el primer intento de otro apóstol de seguirlo y falló, así como iba a fallar el intento de Pedro más adelante. No podemos olvidar que el camino de Cristo es también el camino del cristiano, ¿verdad? Como dice San José María Escrivá, nos dice, estar con Jesús es seguramente toparse con su cruz. Cuando nos abandonamos en las manos de Dios, es frecuente que Él permita que saboreemos el dolor, la soledad, las contradicciones, las calumnias, las difamaciones, las burlas, por dentro y por fuera, porque quiere conformarnos a su imagen y semejanza. O sea que si nosotros verdaderamente nos llamamos cristianos y queremos seguir a Jesús, en algún momento de nuestra vida nos vamos a tomar con esa cruz, donde vamos a experimentar el dolor que él experimentó de una manera u otra, ¿verdad? Pero eso lo que hace es que nos formemos, que nos parezcamos más a él. El ejemplo más claro de esto, yo creo que nos lo dio la vida de Santa Teresa de Calcuta. Porque ella jugaba a Cristo, de poder estar con él en el Calvario, de poder experimentar lo que él experimentó. Y él se lo concedió, pero se lo concedió de una manera que ella no esperaba. Se lo concedió de que ella experimentara el abandono, la soledad que él experimentó. Y por 40 o 50 años, después de ella haber tenido la experiencia mística de haber oído la voz de nuestro Señor diciéndole cuando iba en un tren, decirle a ella la misión que él quería que ella hiciera, y después de sentir esa presencia de él y estar tan cerca de él, un día ya no lo sintió más, ya no lo escuchó más, ya se sintió sola, abandonada. Y durante
4 décadas se sintió así. Y sin embargo, nunca nadie se dio cuenta de eso. Siempre tenía la sonrisa, siempre hacía las obras de caridad, siempre estaba energética. Sin embargo, llevaba ese sentimiento de abandono dentro de sí. No fue hasta que murió que entonces se vieron las cartas de ella, que entonces se dio cuenta el mundo de la cruz que ella llevaba, ¿verdad? Y eso es algo, pues mucha gente no creyente dijeron, ah, mira, era una hipócrita. Mira, se sentía así, mira lo que era otra fachada. Pero verdaderamente estaba malinterpretando que ella estaba viviendo lo que San Juan de la Cruz dice, la noche oscura del alma, ¿verdad? Cuando más nos acercamos a Cristo, vamos pasando por cierta etapa, etapas donde nos encontramos bien cerca de Él, donde podemos experimentar su presencia, donde nos sentimos que somos parte de Él. Y así cuando nos vamos acercando más, entonces esa experiencia se van siendo menos y menos hasta que llega el momento que no experimentamos nada. ¿Pero qué? Eso es para que nosotros maduremos en nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque si nosotros solamente estamos, eh, dependemos del sentimiento ese de estar con Él, de sentirse bien, de estar en la nube, eso es como dos novios cuando se empiezan a conocer, ¿verdad? Que se sienten así, no pueden vivir uno sin el otro y se ven y eso quieren estar más tiempo juntos y ese cariño. Pero cuando ese amor va madurando, el amor no es un sentimiento, el amor es un acto de la voluntad de la persona, de amar, no empece qué. Por lo tanto, cuando el alma llega a esa noche oscura, si verdaderamente ama a Dios y verdaderamente quiere estar cerca de Él, va a seguir, no por los sentimientos que haya tenido, no por la sensación de la proximidad del ser amado, sino por el hecho de que mi voluntad me basta para amarte. No necesito un besito, no necesito una caricia, no. Mi voluntad de amarte es suficiente, porque eso es lo que es amor. Es amar a la otra persona, ¿verdad? Por la persona en sí. Y el amor es un acto de voluntad, no es un sentimiento. Y por eso, pues entonces, pues estas momentos de dificultad, de dolor, de burlas, pues nos van a ayudar a asemejarnos más a Él. Así como a Santa Teresa de Calcuta, todas esas décadas de no sentirlo a Él, la ayudaron a madurar el amor que tenía por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Claro está, es una santa, tenía mucho más adelantada espiritualmente, por lo menos definitivamente que yo y que muchos de nosotros, ¿verdad? Pero pues ese es el camino, como un alma, pues llega a Jesús, ¿verdad? Pero no es el único camino. Diferentes personas pueden llegar de diferentes maneras y muchos santos nunca pasaron por la noche oscura del alma, ¿verdad? Pero muchos de ellos sí. O sea que hay diferentes caminos, pero ya él sabe cuál es el que más nos conviene a nosotros, ¿verdad? Pero lo importante es el saber que cuando nos lleguen las dificultades en nuestras vidas, esos son oportunidades para acercarnos y y ser más a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Vamos entonces a leer los próximos versículos, que es del 53 al 72. Y dice, condujeron a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los príncipes de los sacerdotes, los ancianos y los escribas. Pedro le siguió desde lejos hasta el interior del palacio del sumo sacerdote y se sentó con los sirvientes para calentarse junto a la lumbre.
Los príncipes de los sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban contra Jesús un testimonio para darle muerte y no lo encontraban, porque muchos atestiguaban en falso contra él, pero los testimonios no coincidían. Y levantándose algunos atestiguaban en falso contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo destruiré este templo, hecho por mano de hombre, y en 3 días edificaré otro no hecho por mano de hombre. Y ni aun así coincidía su testimonio. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie en el centro y le preguntó a Jesús: ¿no responde nada a lo que estos testifican contra ti? Pero él permanecía en silencio y nada respondió. De nuevo el sumo sacerdote le pregunta y le dice: ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Yo soy, respondió Jesús, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir sobre las nubes del cielo. El sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras, dijo: ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué os parece? Todos ellos sentenciaron que era reo de muerte. Y algunos empezaron a escupirle, a taparle la cara y golpearle y decirle: profetiza. Y los criados le recibieron a bofetadas. Cuando Pedro se encontraba abajo en el atrio, llegó una de las criadas del sumo sacerdote y al ver a Pedro que se estaba calentando, le miró y le dijo: tú también estabas con Jesús, ese Nazareno. Pero él lo negó: ni lo conozco, ni sé de qué me hablas. Y salió fuera, al vestíbulo de la casa, y cantó un gallo. Al verle la criada, empezó a decirle otra vez a los que estaban alrededor: este es de los suyos. Pero él lo volvía a negar. Un poco después, los que estaban ahí le decían a Pedro: desde luego eres de ellos, porque también tú eres Galileo. Pero él comenzó a lanzar imprecaciones y a jurar: no conozco a ese hombre del que habláis. Y al momento cantó un gallo por segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que le había dicho Jesús: antes de que cante el gallo 2 veces, me habrás negado 3. Y rompió a llorar. Palabra de Dios. Fíjense, este es un momento central en el segundo evangelio. Los jefes del pueblo acusan a Jesús de profetizar la destrucción del templo y su sustitución por otro. Aunque el cargo sea falso, la condena a muerte de Jesús conduce al sacrificio de la cruz y por tanto al verdadero culto en el templo nuevo, que es Jesús mismo, ¿verdad? Nos dice el catecismo, dice: lejos de haber sido hostil al templo, donde expuso lo esencial de su enseñanza, Jesús quiso pagar el impuesto del templo asociándose con Pedro, a quien acababa de poner como fundamento a su futura iglesia, ¿verdad? Este es un pasaje que solamente está en Mateo capítulo 17, donde Jesús le dice a Pedro que no tienen dinero para pagar el impuesto del templo que debían pagar todos los judíos. Le dice: vete al mar eh, y echa el anzuelo, y el pez que viene abre la boca, que ahí está el dinero. Y así mismo hizo Pedro. Fue, acajó un pez, y cuando lo abrió, ahí estaba el dinero para pagar el impuesto de Jesús y el de él también. Eso es, en Mateo solamente se ve eso, ¿verdad? Pero sigue el catecismo diciendo: aún más, se identificó con el templo presentándose como la morada definitiva de Dios entre los hombres. Y eso lo vemos en Juan y en Mateo. Por eso su muerte corporal anuncia la destrucción del templo, que señalará la entrada de una nueva edad en la historia de la salvación. ¿Verdad? Que esa destrucción del templo va a ser en el año 70, como discutimos en la clase pasada, por los romanos. Por tanto, la muerte de él está anunciando la destrucción del templo. Entonces dice:
Juan nos dice, llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Eso lo vemos en el pasaje de él con la samaritana, en el pozo, ¿verdad? Donde están hablando de que los samaritanos adoraban a Dios en ese monte y ellos, y los judíos en Jerusalén. Por lo tanto, para Jesús, el templo era muy importante. Y él no solamente no era hostil al templo, sino que hasta pagaba el impuesto del templo y se identificó con el templo y enseñaba que el templo era el sitio donde los judíos alababan y daban sacrificio a Dios, ¿verdad? Por lo tanto, Jesús no estaba en contra del templo. El pasaje tiene su punto culminante en los versículos 61 y 62. Jesús ha callado ante las acusaciones absurdas, ¿verdad? Pero ante la pregunta inequívoca del sumo sacerdote, confiesa que él es el Mesías. Y no solo eso, sino que se identifica con el Mesías trascendente previsto por Daniel en el libro de Daniel, en el capítulo 7, que es cuando Daniel tiene la visión de que el Hijo del Hombre viene, ¿verdad? Y por eso, pues Jesús, aquí en este pasaje, dice bien claro, dice, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir sobre las nubes del cielo, que fue la visión que tuvo Daniel, ¿verdad? O sea, que él se está identificando con ese personaje que Daniel vio en sus visiones siglos atrás. Además, utiliza la expresión yo soy, con que contesta a Caifás. Puede tener un significado más profundo, pues yo soy es la traducción del nombre propio de Dios que Dios le dio a Moisés en el episodio de la zarza ardiente, ¿verdad? Cuando Moisés le pregunta a Dios, pero bueno, dime cuál es tu nombre para cuando yo vaya a Egipto y pueda decirle, y Dios le dice, yo soy el que soy, ¿verdad? Por lo tanto, ese es Yahweh, ¿verdad? Por lo tanto, ese yo soy es el título de Dios, que el nombre que Dios le había dado a Moisés. Después, el texto recoge con detalle las negaciones de Pedro, ¿verdad? Muy famosa. Y en este pasaje, la tradición que ve los recuerdos de Pedro en el Evangelio de Marcos tiene un buen argumento. Los versículos iniciales, 53 a 54, presentan a los dos personajes. Presentan a Jesús y a Pedro. Después el evangelista ofrece el contraste entre los dos. A Jesús lo acusan con falsedades, pero él confiesa la verdad. Y por ello el sumo sacerdote lo condena a muerte y los criados lo humillan, ¿verdad? Cuando él dice que yo soy y verán al Hijo del Hombre bajar, ¿verdad? Del cielo, ¿verdad? Está a la derecha del Padre. A Pedro se le atribuye un hecho verdadero, que él era del grupo de Jesús, ¿verdad? Pero niega a Jesús con la mentira y sale ileso del juicio de la criada, ¿verdad? O sea que uno lo acusan con falsedades y confiesa la verdad y lo matan. Y al otro lo acusan de algo verdadero, miente y sale libre. Es el contraste de Jesús y Pedro en estos pasajes. Se hace evidente que la grandeza de Pedro no le viene por su fortaleza, sino por su arrepentimiento, por su contrición, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en Juan y aquí en Mateo nos dice que lloró amargamente, ¿verdad? Dice, San Agustín nos dice, lloró amargamente porque sabía amar. Y bien pronto las dulzuras del amor reemplazaron en él las amarguras del dolor. Sí, cometió el error y la cobardía de negar a Jesús. Pero una vez se dio cuenta, porque lo amaba, se arrepintió. Fíjense otro contraste entre Pedro y Judas Iscariote,
¿verdad? Que Pedro niega a nuestro Señor, pero se arrepiente y pide perdón, ¿verdad? Y es perdonado. Judas Iscariote lo traiciona, pero con su orgullo, no, para él no había perdón lo que había hecho y por lo tanto entonces, ¿qué hace? Se suicida, ¿verdad? Fíjense, pero el vínculo de Pedro con Cristo, recogido en el segundo evangelio, es más profundo, ¿verdad? Con el relato de sus debilidades, San Marcos nos recuerda que Pedro, en cuanto pecador, como todos nosotros, es también el primero que ha experimentado la salvación obrada por Jesucristo. Nos dice San Gregorio Magno que Dios permitió que aquel a quien había dispuesto para presidir la iglesia tuviera miedo ante el dicho de una criada y le negara. Sabemos con certeza que esto fue trazado por una providencia llena de piedad, para que quien había de ser pastor de toda la iglesia, el primer papa, aprendiera en su culpa cómo debería compadecerse de los otros, ¿verdad? Si el que negó al Señor recibió misericordia, pues también debía ser misericordioso con otras personas. Por eso primero lo hizo conocerse a sí mismo, darse cuenta de lo débil que él era, y después le puso al frente de los demás, para que con su flaqueza aprendiera cuán misericordiosamente debía soportar las debilidades de los demás. Solamente cuando la persona se conoce a sí mismo, cuando sabe cuán débil es, cuando sabe que todo lo que tiene y lo que es viene de Dios, entonces es que puede entonces mostrarse misericordioso con otras personas, así como Dios se muestra misericordioso con él, ¿verdad? Eso nos recuerda la parábola del siervo que su amo le perdonó una cantidad inmensa de dinero y lo iba a enviar a la cárcel y lo perdonó. Y cuando salió de ahí, encontró a otro compañero que le debía una cantidad mucho más pequeña y sin embargo lo agarró por el cuello y lo mandó a la cárcel, ¿verdad? O sea que eso nos deja ver que si nosotros recibimos misericordia de Dios, si Dios nos perdona nuestros pecados, pues si nosotros también debemos tener misericordia de nuestro prójimo, perdonarlo, así como nosotros hemos sido perdonados, que es lo que básicamente nosotros rezamos cada vez que rezamos el Padre Nuestro, ¿verdad? Que se perdona nuestra ofensa, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, ¿verdad? Y por eso, pues Jesús, Dios, dejó que Pedro pasara por esta situación para que aprendiera a darse cuenta de lo débil que él era. Y con eso terminamos nuestra clase de esta noche. Así que vamos entonces a hacer nuestra oración final. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que pasen buenas noches y que Dios los bendiga.